¿Os habéis preguntado alguna vez por qué de lo que me dijeron que iba a cobrar a lo que llega a mi banco hay una preocupante diferencia? Bueno, pues hoy vamos a ver qué pasa desde lo que nos prometieron a nuestra cuenta del banco, y lo vamos a hacer entendiendo por una vez cómo funciona una nómina, ese papelito que nos dan a final del mes con el que nos damos la sorpresa y decimos cómo puede ser que se pierda tanto dinero por el camino, que está lleno de líneas, de acrónimos y de cosas que no entendemos nada. Pues vamos a ir punto por punto sobre una nómina real para entender cómo funciona y por lo tanto para saber dónde se queda el dinero. Por cierto, ahora que lo estoy pensando, esto parece que voy a grabar un episodio del podcast porque es el mismo escenario donde grabo el podcast, pero no. Esto es un vídeo para YouTube. Lo que pasa es que os voy a compartir la pantalla y vamos a ir juntos viendo paso a paso una nómina. Venga, ya estamos aquí. Esta es una nómina real y lo que he hecho ha sido pues tapar, aquí no se verá, pero toda esta parte está el logotipo, los datos de la empresa, y esta zona de aquí corresponde a los diferentes campos de datos personales de la persona que es esta nómina, que los he ocultado para respetar su privacidad. Pero para que os hagáis una referencia, he intentado coger una nómina que sea lo más representativa posible de cómo es un salario medio más o menos en España, que yo sé que aquí alguien se va a enfadar y me va a decir no, porque ese salario es una locura, porque donde yo vivo se cobra mucho. Entendedlo, que da igual los números aquí realmente, lo importante, da igual la cantidad final, lo importante es entender cómo funciona una nómina. Esta nómina es de 30.000 euros anuales o 30.000 euros de SBA, que alguna vez lo vais a ver en ofertas de trabajo, el acrónimo que significa salario bruto anual. ¿De acuerdo? Y de hecho, a lo largo de la nómina vamos a ver por qué no tiene ningún sentido hablar de salario neto. No tiene sentido decir, yo es que cobro en el banco tanto y tú, ¿cuánto? Ningún sentido, ni para comparar ofertas de trabajo ni nada. Lo vamos a entender a medida que vayamos por la nómina, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir repasando parte a parte. Vamos por lo más básico. Empezamos de arriba abajo, ¿vale? No intentéis mirar los datos más abajo, que ahora no los vais a entender. Esto es una nómina que corresponde del 1 al 31 de enero de 2023. Estos datos de aquí, bueno, el DNI todos sabemos lo que es. Esto sería el número de la seguridad social, eso lo vais a encontrar normalmente en todas las nóminas. Este GP significa grupo profesional, este es el grupo de cotización y esta es la antigüedad en la empresa. Dependiendo del grupo profesional que estés, que es un numerito, y el grupo de cotización también, cambian algunas cosas a la hora de elaborar la nómina. Normalmente el grupo de cotización suele ser un número normalmente comprendido entre el 1 y el 5, y del 6 al 8 se deja para trabajos que van por días. Del 1 al 5 son para trabajos que se cuenta por meses y del 6 al 8 por días. Pero no me voy a meter en todo esto, que es normativa aburrida. Ahí poco nosotros tenemos que hacer, depende más del puesto de trabajo y del convenio y de otras historias, ¿de acuerdo? Entonces vámonos a lo que os interesa. Devengos y deducciones. Empecemos por devengos. Aquí está de hecho muy bien explicada. Estas son retribuciones dinerarias sin especie que forman tu salario. Está bien explicado, pero es cierto que hay un poquito de jerga que lo complica. Vamos a ir poco a poco y lo entendemos. Salario base. El salario base en este caso son 905,98, que dirías, pero no habíamos dicho que el sueldo eran 30.000 al año, que si lo divido entre 12 da 2.000 y pico. Sí, pero a ver, esto es el salario mensual, ¿vale? 2.500 por 12 da 30.000 euros. Ahora, el salario base es lo que dicta el convenio colectivo en el que estemos. Por supuesto, toda esta información, todo esto lo que os voy a contar hoy, cuando analicemos la nómina tenéis que tener en cuenta que está hecho sobre una nómina en España con las miles de peculiaridades que tenemos. Yo me imagino que si alguien está viendo esto de México o de cualquier otro país dirá, no, pero es que nosotros no tenemos convenios, o nosotros no funciona así, o esas palabras no se usan igual. Yo lo siento, no puedo hacer una nómina para cada país porque no las conozco. Conozco la de España y sobre eso os hablo, aunque me imagino que el 70-80% va a ser igual en cualquier sitio. Cambiarán las cifras, pero los conceptos serán similares. Entonces, venga, vamos por el salario base. El salario base lo dictamina el convenio. El convenio en el que está este trabajador dice que cobra de base 905,98 euros. La prorrata de pagas extra dice que son 151. ¿Qué es esto de la prorrata pagas extra? Bueno, por algún motivo que yo desconozco y que tendrá una historia detrás y un razonamiento, muchas veces se habla de que el sueldo lo cobramos en 14 pagas, 12 más una extra en verano y una extra en Navidad. Para mí no tiene ningún sentido, se queda felicidad el día que cobras ese doble sueldo, esa paga en verano y esa paga en Navidad, pero si el mes tiene, yo prefiero personalmente que si el mes tiene 12 meses, yo prefiero cobrar la misma cantidad los 12 meses, porque cobrar 14 no es que cobres más, al final del año, si tu sueldo bruto son 30.000, tú vas a cobrar exactamente 30.000 en bruto al año, da igual si lo divides en 12, en 14 o en 25 si lo quisieras dividir, ¿de acuerdo? Entonces, como por el convenio el salario está regulado sobre 14 pagas, pero en esta empresa se pagan 12 meses, lo que hace es
pues te pagan, en lugar de... ¿Cómo explicarlo? Es la prorrata de la paga extra. Esos 2 meses extra sobre el que se divide te los meten en la nómina para que esta cantidad corresponda a 12 meses y no a 14, ¿vale? Es una de estas cosas que complicamos con la burocracia, que no tiene ningún puñetero sentido y hacemos que de repente una nómina sea difícil de leer. Básicamente sirve para regular el salario a 12 pagas y no a 14. A cuenta de convenio. Aquí viene la magia, la amiga. Como el salario base que dicta nuestro convenio es menor a lo que nosotros cobramos, que lo que dicta el convenio es lo mínimo. Si tú estás en ese convenio no puedes cobrar menos. Da igual que el salario mínimo en España sea una cantidad. Si el convenio está por encima de esa cantidad, tú tienes que cobrar como mínimo lo que dicta el convenio, que es lo que marca ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Y si nosotros cobramos más que lo que dicta el convenio porque hemos negociado mejor, que pasa muy habitualmente? Pues eso es a cuenta de convenio. Es el ajuste que la empresa hace para terminar pagándote lo que ha negociado contigo. Es decir, vale, por convenio yo te tendría que pagar esto, pero como hemos llegado a otra cantidad, te meto a cuenta de convenio, que es decir, te doy un extra para llegar al salario mensual que hemos acordado, al salario bruto, ¿de acuerdo? Aquí vemos una línea de repente que dice plus de especial dedicación. ¿Esto qué significa? Pues esto también viene por convenio. Por convenio te dice que hay que dar un plus por especial dedicación de la cantidad que dicte el convenio. Daros cuenta que todo lo que vamos a ver al final tiene que sumar 2.500 euros, porque es lo que hemos pactado mensual con el trabajador. Por lo cuanto, siempre este a cuenta convenio que hemos visto antes se va a ir ajustando para que la cantidad final sea la que hemos nosotros pactado con el trabajador. Si este plus de especial dedicación fueran 100 euros más, pues a cuenta convenio aparecerían 1.123,23 para que al final aparecieran esos 2.500. Aquí esto es una nómina muy normal, pero yo, por ejemplo, en mi nómina aparecen algunas líneas más. Voy a dejar los tickets restaurante por ahora de lado, ¿vale? Aparecen algunas líneas más, como por ejemplo yo tengo una línea que pone exclusividad y otra que pone pacto de no competencia. ¿Esto qué significa? Por resumirlo muchísimo. Básicamente que la empresa lo que hace es blindarte. Uno, la exclusividad significa que mientras estés en ese trabajo no hagas otra cosa, salvo que lo tengas negociado, como es mi caso, donde tengo mi propia empresa. Entonces yo tengo exclusividad con una salvedad que es el negocio que ya tenía antes y durante estar con ellos, pero tengo exclusividad para hacer otras cosas. Es decir, no puedo irme ahora y tener otro segundo trabajo con otra empresa cualquiera. Y está el pacto de no competencia, que significa básicamente que si te vas de esta empresa, al día siguiente no te vayas a la de la competencia a hacer exactamente lo mismo que estás haciendo. Eso, la ley establece que si pones cláusulas de exclusividad y de no competencia, lo tienes que remunerar. Tiene que aparecer en la nómina como forma parte de la remuneración. Y por lo tanto, en mi nómina, aquí aparecen dos líneas que tienen una cantidad determinada. Una creo que es tipo el 20% de mi salario y otra es el 10% de mi salario. Algo así. Pero al final, todo termina sumando la misma cantidad de nuevo que hemos pactado al mes. Esos, en este caso, 2.500 euros, ¿de acuerdo? En mi caso, si yo añadiera las líneas, pues a cuenta convenio se reduce porque tengo otras que suman, que son la exclusividad y la no competencia, que está regulado por ley, que no me voy a meter en cuál es el porcentaje máximo, en qué pasa si te vas y tienes una cláusula de esta. Esto si quieres un día lo hablamos, pero esto es más largo, ¿vale? ¿Qué aparece ahora? Tickets restaurante y tickets transporte. Según la ley, la legislación, pues hay determinada retribución en especie que se llama, que está limitado a determinados consumos, como es el restaurante, porque asume que tú estás trabajando y que si vas a comer durante el horario de trabajo y gastas en comida en un restaurante, pues se puede deducir, que ya lo veremos más adelante, o lo mismo, el bono transporte, tenemos cheque guardería, tenemos formación, tenemos el seguro médico, una serie de cosas. Está muy limitado en qué cosas son y sobre todo en cuánto puedes gastar al mes. Si tú te gastas 1.000 euros en comida al mes, pues no te lo vas a poder deducir todo en el IRPF, como veremos, solo una cantidad determinada. En este caso, por ejemplo, esta persona gastó este mes en enero 100 euros con 10 y en ticket transporte gastó 10 euros. Por lo tanto, si no aparecían estas dos líneas, de nuevo, a cuenta convenio, irían pues la suma de esto, que son 110 con 10 euros, serían 110 con 10 euros mayor. ¿Por qué? Porque al final, una y otra vez, al final el total devengado, el total que en nuestro salario bruto mensual, por decirlo de otra manera, siempre tiene que ser el que hemos pactado, esos 2.500 euros. Esta es la columna de lo que recibimos, ¿vale? Ahora vamos a ir a la columna de lo que nos quitan, de las deducciones, ¿vale? Que, como dice aquí, se calcula en función de las bases y se
restan del total de vengado, es decir, de esta cifra. A esta cifra de total de vengado le vamos a quitar esta de 662, pero vamos a entender por qué nos quitan 662 euros, que eso es lo que la gente quiere saber. Bien, el IRPF, impuesto a la renta de personas físicas. Aquí dice que es un 16,38%. Esto para cada persona va a ser una cantidad diferente. Lamentablemente, mi IRPF, como mis ingresos y mi nómina son mayores que esta de aquí, pues la cifra es bastante más alta. Para cada uno es un mundo, depende ahí. Aquí es que podríamos estar haciendo otro vídeo nuevo, pero bueno, básicamente es el impuesto que nosotros pagamos por los ingresos que hemos obtenido. Ya lo sabéis que va por tramos. A medida que vas ganando más dinero, vas accediendo a nuevos tramos que tienen un porcentaje mayor de impuestos y por lo tanto vas pagando cada vez más. Lo importante entender de esto, la persona que os hace la nómina en la empresa o un gestor os puede calcular exactamente cuánto es este IRPF, pero lo importante ahora entenderlo es que hay un mínimo que te tienen que retener. Esto básicamente lo que está haciendo el Estado es, en lugar de esperar al final del año o cuando se presenta la renta para que me pagues los impuestos, yo mes a mes te los voy quitando porque me da miedo que a final de año no me los pagues, ¿vale? Entonces se hace una estimación. Estos 16,38 es una estimación de lo que esta persona va a tener que pagar. Después puede ser que al final, cuando haces el cómputo total, cuando tú, ahora entramos en los próximos meses, cuando hay que presentar la renta anual del año pasado, 2022 por ejemplo, con el cálculo final puede ser que tengas que pagar más, puede ser que tengas que pagar menos, porque aquí al hacer la nómina no se están contando un montón de cosas que suelen ocurrir después, que se tienen en cuenta después en el cálculo. Por ejemplo, esta persona de esta nómina no tiene hijos. Si yo tuviera exactamente la misma nómina, al final del año cuando yo presento la renta, pagaría menos impuesto y probablemente me tendrían que devolver impuestos. ¿Por qué? Porque tengo 3 hijos y eso en la Comunidad de Madrid tiene determinadas ventajas fiscales. Si eres familia numerosa una determinada, si eres familia numerosa especial otras, por nacimiento, bueno, hay 1000 historias. Y por eso, como hay muchas cosas, si tienes cuidado de personas mayores a tu cargo, no es lo mismo estar separado con hijos a tu cargo que estar en matrimonio con hijos a tu cargo, hay 1000 historias que tener en cuenta y por eso exactamente no es lo mismo, aunque tú y yo tengamos la misma nómina, no vamos a pagar los mismos impuestos. Por eso no hay que hablar del neto que recibimos, porque tú y yo, imagínate, tenemos esta nómina de 30.000 euros y a mí, al final del año, a mí en el banco me va a haber más dinero que a ti si, por ejemplo, no tienes hijos, porque yo solo por los hijos ya tengo una serie de ventajas fiscales y por otros motivos, ¿de acuerdo? Por eso nunca hay que comparar lo que nos llega en el banco, porque ante el mismo bruto, el neto puede cambiar y puede cambiar muchísimo, pero muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, el IRPF están establecidos unos mínimos que depende de lo que vas ganando, hay un mínimo que te tienen que retener, pero tú lo que sí que puedes modificar es hacia arriba que te retengan más mes a mes. Es decir, esta persona, imagínate que por el motivo que sea, dice, mira, yo en lugar de 16,38 quiero que me retengas el 20 y a final de año cuando se regulariza, si he cotizado de más, perfecto, que me devuelvan, pero yo prefiero hacerlo así. Y hay quien siempre prefiere ir al mínimo para adelantar la mínima cantidad posible y ya cuando presente la renta lo ajusto y pago lo que tenga que pagar, pero a mí que el Estado no se quede mi dinero por adelantado, ¿vale? Simplemente entender eso. Hay un mínimo y tú lo puedes subir si quieres. Que esto lo que tienes que hacer es comunicarse a la persona que te hace la renta. Yo, por ejemplo, en mi caso, que es un poco particular, yo tengo diferentes fuentes de ingresos. Mi nómina como esta y además tengo mi empresa. Al final, como yo sé que el total es una cantidad muy superior a mi nómina, yo lo que hago a la persona que me hace todos estos cálculos, le digo, no me retengas la cantidad que tú, viendo solo mi salario en esta empresa, crees que me tendrías que retener, añádeme, no sé, 10 puntos porcentuales, ponle un más 10, porque con todos los otros ingresos yo he hecho una estimación y me tendría que retener aproximadamente esta cantidad. Y por lo tanto, que al principio cuando lo conté les volaba la cabeza como, ¿por qué quieres que te retengan tanto? Digo, porque es la realidad de lo que voy a pagar. Lo que pasa es que tú estás viendo solo una parte de mis ingresos y no todos, ¿vale? Ahora, en especie, voy a marcar aquí, en especie, este número de aquí, ¿a qué corresponde? Me ha salido una flecha, no pasa nada. Corresponde a, voy a ponerlo así como trazo, corresponde a la suma de estos dos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la legislación dice que sobre esta retribución en especie nosotros no vamos a pagar impuestos, ¿vale? No vamos a tributar. Entonces, hacemos esta suma y lo ponemos ahí, lo que vamos a deducir. Bien, cotización de la Seguridad Social, que se divide en 3 apartados. Contingencias comunes, formación
y desempleo. Estos porcentajes de aquí están establecidos, no cambian, y básicamente lo que significa contingencias comunes es lo que nos permite a nosotros, lo que estamos pagando, la seguridad social, el poder tener la sanidad pública que tenemos gratuita, pues está contribuyendo con 120 euros al mes. Formación, que aquí está el tema de la tripartita, la formación bonificada, que tú como empleado de una empresa, la empresa puede bonificarse parte de la formación que te da. Básicamente, como no voy a entrar ahí porque es un poco más complejo, pero cómo conseguimos que haya formación bonificada, gracias a que todos y cada uno de nosotros que estamos cotizando en España pagamos un porcentaje, contribuimos a esa pequeña hucha para la bonificación, la uses o no. Y después tenemos la contribución al desempleo, estos 38,75 euros que dicen, estamos contribuyendo en la hucha de la prestación de desempleo, que si un día nos quedamos sin trabajo, sabéis que en determinadas condiciones recibes una prestación de desempleo, un dinero para ayudarte en ese periodo que estás sin trabajo, con un montón de limitaciones y un montón de historia que ahora no vamos a explicar, pero básicamente todos con nuestro trabajo estamos contribuyendo a esa hucha de ahorros del Estado para paliar estas cosas que nosotros un día igual necesitamos utilizar, o unas cuantas veces. Entonces, el total de deducciones, 662,82. Entonces, lo que nosotros recibimos, esta cantidad, no es más, aquí se me pone una flecha porque le da la gana, no es más que estos 2.500 menos 662, ¿de acuerdo? Y nos da esta cantidad. Esto sí que es lo que nosotros recibimos en el banco, lo que vamos a ver en el extracto, ¿de acuerdo? El total de vengado, el salario bruto, menos lo que hemos deducido, que aquí igual lo he explicado mal, doy un pasito para atrás. Este en especie, básicamente, lo que es que nosotros hemos gastado, por ejemplo, con una tarjeta de empresa especial, cosas así como, mira, yo os la enseño aquí, que yo la tengo. ¿Dónde la tengo? Bueno, no la tengo, pero es como si fuese una tarjeta como esta física que nosotros tenemos para gastar en restaurantes. Cuando yo gasto con esa tarjeta no está saliendo dinero de mi banco, sino que está saliendo dinero del banco de la empresa hasta un máximo que establece la ley y que establece la empresa. Entonces, como yo lo he gastado del dinero de la empresa, porque así me lo permite la empresa, después me lo deducen en la nómina. En este caso, esta persona se ha gastado con esa tarjeta 110,10, entonces se lo restan porque lo ha gastado con el dinero de la empresa y se lo quitan de su nómina, ¿vale? Simplemente, ¿qué pasa? Que tú dirías, bueno, ¿pero qué más da? Si lo paga primero la empresa y después también me lo van a quitar de la nómina, para eso directamente lo pago de mi tarjeta normal. ¿Para qué tanto lío? Por lo que decía antes. Esa retribución en especie no cotiza, no paga impuestos. O sea, deduce lo que ahora veremos que es la base del IRPF, que son, bueno, que tenemos aquí estos dos conceptos que vamos a ver ahora. Primero vamos a empezar por la base de cotización. Esta es la cantidad que tiene en cuenta, que fijaros que en este caso coincide con el total de vengado, con el salario bruto, es la cifra que tiene en cuenta la seguridad social para las prestaciones. Por ejemplo, si estás en el paro, va a utilizar este numerito para calcular cuál es tu compensación por desempleo, o cuando te jubilas, o si estás de baja por enfermedad, o si, por ejemplo, estás de baja por paternidad. Yo hace poco estuve de baja por paternidad y entonces me pagaron conforme a mi base de cotización. Ahora, en este caso, esta persona, si os fijáis, la base de cotización y el bruto que hemos hablado mensual coincide. ¿Significa que siempre coincide? No, porque tiene un techo, tiene un límite. De hecho, el límite son, lo voy a consultar que lo tengo aquí apuntado, 4.495,50. ¿Qué significa esto? Que aunque tú ganes 1.000.000 de euros al mes, tu base de cotización va a ser de 4.450,50 euros. ¿Esto por qué se hace? Hombre, pues para que, aunque tú estés ganando un montón, y es cierto que estarás soportando un montón a seguridad social, que al final, si tú ganas 1.000.000 y no hubiera un techo, te vas al paro y estarías cobrando igual 700.000 euros en el año solo en desempleo, que es un poquito una exageración, ¿no? Entonces se ha limitado a esa cantidad. Si tu salario, el total de vengado, tu salario bruto mensual es menor que esos 4.450, pues va a coincidir esta cifra. Si es mayor, verás que pone 4.450,50 independientemente de la locura que estés ganando, ¿de acuerdo? Entonces, el paro, la jubilación, las bajas por enfermedad, etcétera, etcétera, todo se va a calcular conforme a este número. Después tenemos la base del IRPF. Dice, la deducción de IRPF se calcula usando esta base. ¿Qué es este numerito? Básicamente este numerito es, a ver si lo puedo apuntar bien, el total de vengado menos esta cantidad. La retribución en especie. Si hacéis el cálculo, os sale esa cantidad. ¿Esto qué significa? Que
esta es la cantidad real sobre la que vas a pagar impuestos, sobre la que vas a tributar. ¿Os acordáis que decía antes, la retribución en especie no tributa? Lo que hace es bajarte la base del IRPF, la base sobre la que pagas impuestos. Sobre esta cantidad, ahí entrará los tramos del IRPF. Pues de 0 a 12.000 y pico no se pagan impuestos. Los siguientes, de los 12.000 a los no sé cuántos, se paga un porcentaje. Eso varía de cada comunidad, es un poco complicado. Hay comunidades donde se paga más, comunidades autónomas. En Madrid, por ejemplo, se paga menos IRPF, un poco menos que, por ejemplo, en Valencia, que son dos sitios donde yo he cotizado, ¿vale? Ahí depende de dónde estéis viviendo, dónde estéis empadronados, pero que sepáis que no os van a cobrar impuestos en base al bruto, sino a la base del IRPF sobre esta cantidad, ¿de acuerdo? Y bien, ahora en general, con esto ya tendríamos prácticamente una nómina normal, ¿vale? Hemos llegado a entender todo lo que recibimos, todo lo que nos quitan, qué es lo que recibimos al final en nuestra cuenta del banco y sobre cómo se van a calcular nuestros impuestos y las prestaciones que podemos llegar a tener en algún momento. En este caso, esta nómina, a mí lo que me gusta mucho es que añade esta otra parte que voy a pasar muy rápido a comentarla. Básicamente, lo que te viene a decir, que esto no todo el mundo lo sabe, es que nuestro salario bruto, esos 30.000 euros anuales, no es lo que nosotros le costamos a la empresa. Nosotros le costamos más dinero a la empresa que nuestro salario bruto, que es lo que se llama el coste de empresa, que es lo que pone aquí, ¿vale? Y dice, estas son las cantidades que paga tu empresa por ti, incluida la aportación de la empresa a la seguridad social. Fijaros, ¿qué paga la empresa por nosotros? Y para mí esto es muy importante porque a veces parece que la parte del empresario es muy fácil, pero fijaros, un salario de 2.500 euros brutos mensuales o 30.000 anuales, que es lo mismo, lo que le cuesta a la empresa. Total de vengado, el bruto, 2.500. Eso le va a costar sí o sí más. ¿Qué es lo que tiene que aportar la empresa? Este es el sumatorio, ¿vale? Pero vamos a ir desgranando. Contingencias comunes, como trabajador aportamos a contingencias comunes, ya hemos dicho, a que podamos ir a la seguridad social. Pues fijaros que la empresa paga 600 euros para que nosotros tengamos sanidad pública. ¿Qué más tenemos? Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por eso la empresa paga un 1,5% del bruto, que son 37,50 euros. La empresa también contribuye a la hucha del desempleo, con un 5,5% con 137 euros. Contribuye a la formación profesional, contribuye al fondo de garantía salarial, con muy poquito, pero todos los meses con todos sus empleados. El fondo de garantía salarial básicamente lo que hace es que si imagínate tu empresa desaparece por completo, ocurre cualquier cosa, cierra, le ha ido fatal y tú te has quedado tirado porque no te han podido ni pagar los últimos X meses porque han cerrado, no hay dinero y no hay de dónde salir, está lo que se llama el FOGASA, el fondo de garantía salarial, que se hace cargo de pagarte lo que la empresa te debe, o por lo menos de una parte importante de lo que la empresa te debe. No es lo ideal porque igual se te queda una parte colgando, pero la verdad es que está muy bien saber que hay un organismo que si ocurre una cosa, que puede ocurrir perfectamente, que tu empresa desaparezca del mapa y te deje dinero pendiente de pagar, que te ayude a recibir el dinero que al final has trabajado por ello, ¿vale? Y después tenemos aquí la cotización adicional a horas extraordinarias que tiene que hacer la empresa si efectivamente tú estás haciendo horas, ¿vale? Que no es el caso. Fijaros, la suma de estos 2.500 más estos 700 y pico es esta cantidad. Yo voy a hacer el cálculo, no se va a ver en la pantalla porque no se me va a ver la calculadora aparte. Estos 3.297,50 euros por 12 son 39.570 euros. Eso es lo que una persona con un salario bruto de 30.000 euros finalmente le cuesta a la empresa. Casi 10.000 euros más de lo que nosotros creíamos que le estábamos costando a la empresa. Más o menos es un 30-32% extra. Cogéis vuestro sueldo, lo multiplicáis por 1,32 y eso normalmente es finalmente lo que sale del banco de la empresa por vosotros, que se va una parte a tu banco, mucho a la seguridad social, mucho a Hacienda, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de hecho, aquí en el gráfico de la derecha, pues tenemos una representación de lo que tú recibes, esos 1.800 en tu banco, lo que se te ha pagado en especie, las deducciones que hemos visto antes y la aportación de la empresa. Y este total es esta cantidad, ¿vale? Que es lo que la empresa tiene que sacar de su banco por nosotros y que lo distribuye entre otros. Y esto es una nómina. Vídeo largo, denso, muchos temas. Sé que me he dejado por aquí, hay 1000 cosas que pueden aparecer más en casos peculiares, pero esto es la situación habitual de la gran mayoría de trabajadores, más allá con las cosas que os he contado. Este es un ejemplo de nómina realmente bien hecho, bien estructurado, y lo que me gusta mucho es que está bastante bien explicado. Si os dan una nómina en un Excel guarro que no se entiende absolutamente nada,
ahí hay poco que rascar, pero al menos los conceptos son los mínimos. Pero esta le he puesto de ejemplo porque sinceramente es que está muy bien hecha y ayuda a entender un poco la situación. Y con esto ahora sí, vuelvo cámara completa. Yo me despido. Si queréis más vídeos de este estilo, no sé si llamarlo funcionales, operativos o de qué manera, pero de este rollo, decídmelo, dejádmelo en los comentarios, darle a me gusta, suscribiros al canal porque hay mucho que contar en todo esto. Esto es una cosa súper simple, pero que la gente no sabe y cuando recibe la nómina se frustra, no entiende dónde se va su dinero, toma malas decisiones por no entender una nómina, etcétera, etcétera. Entonces yo estaré encantado de hacer de vez en cuando más vídeos así prácticos, compartiendo la pantalla y enseñando cómo funcionan algunas cosas, porque hay infinitos temas de los que hablar de esto, mientras voy haciendo otros vídeos de más inspiración, de motivación, de los que me gustan, de los que hay en el canal, de productividad, de todos esos temas, de desarrollo profesional en general. Pero bueno, gracias por aguantarme esta chapa interminable y espero que hayáis entendido perfectamente, por una vez, porque de lo que deberíamos cobrar a lo que aparece en nuestro banco hay tanta diferencia. Adiós.